Vamos a ver algunas cosas a la luz de la revelación en la parábola de los talentos. Dice Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esto es lo que hace Dios con nosotros, ¿verdad? Nos da talentos, es decir, nos pone fichas para que nosotros, de acuerdo a nuestra capacidad, es decir, a la capacidad que Él nos dio, no a la nuestra, a la que Él nos dio, hagamos. Vos fíjate qué maravilloso, porque Él no nos va a exigir más, como hace el diablo, ¿no? Que nos exige. No, Él dice conforme a su capacidad les dio, y luego se fue lejos. Y entonces dice el 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. O sea que de acuerdo a su capacidad multiplicaron, ¿verdad? Eso que el Señor les dio, lo multiplicaron. Espiritualmente hablando, ¿qué significa esto? Espiritualmente hablando significa que lo que nos da el Señor es una dosis de capacidad para conocerlo a Él, capacidad para que nosotros podamos realmente leer su palabra, aprender, discernir, de acuerdo a nuestra capacidad, ir discerniendo espiritualmente e ir compartiendo esta palabra con otros, y no solamente compartiendo, sino tratando o llevando a las personas a que reconozcan la sana doctrina. ¿De qué manera? ¿De qué manera la gente, las otras personas también van a poder multiplicarse como lo vamos a hacer nosotros de acuerdo a esas capacidades que Dios nos dio? Llevando a la gente al verdadero evangelio, es decir, llevando a las personas al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, el Espíritu Santo no va a estar, y entonces no va a haber posibilidad de que esas personas realmente repliquen o se multipliquen y se extienda la sana doctrina. Bueno, 17 dice, asimismo el que había recibido 2 también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Fíjense que el que había recibido 5 talentos le dio el doble, es decir, multiplicó, pero multiplicó de acuerdo a lo que había dado. No es que se mató, no es que se exigió para poder llegar ahí a donde... No. Eso lo hace el mundo, Dios no lo hace. Dios no lo quiere, y los hijos de Dios tampoco. Los hijos de Dios sabemos realmente cómo y de qué manera Él quiere que nos multipliquemos, pero siempre en una vida... en el Shabbat, siempre en una vida descansando en Él, siempre en una vida que no nos exija, que no nos apure, que no nos apriete, como hace el diablo, porque esto no es de Dios. Entonces dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El de 5. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Perfecto, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Fíjate que este que recibió 2, no miró al de 5 y lo envidió y dijo, no, si él hizo 5 más, yo voy a hacer otros 5 más. No, porque no existe la competencia en los hijos de Dios. No existe la competencia. Únicamente nosotros queremos agradar al Señor, y con lo que nos da hacemos, sin mirar a lo que está haciendo el hermano de al lado. ¿Bien? Y llegando también al que había,
el 24. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esto es maravilloso, ¿no? Esto me mostraba el Señor hoy y en realidad yo no lo había visto nunca. Fíjate, lo que él tiene es miedo, dice: tuve miedo y fui y escondí tu talento. ¿Cuántas personas hay que dudan de su capacidad? Y Dios sabía y le dio, de acuerdo a su capacidad, un talento. O sea, dijo: a lo mejor no va a poder más, pero de acuerdo a esa capacidad que tiene, yo le voy a dar para que multiplique un talento. Tenía que haber hecho un talento. O sea, no le estaba exigiendo Dios tampoco que él hiciera lo que hizo el de 5 talentos, no, uno, porque lo veía que que tenía fundamentalmente miedo. Entonces le dio la posibilidad también de que pueda afrontar sus miedos y crecer. Porque si él hacía un talento, por ahí después más adelante podía hacer más. Pero si ni siquiera se arriesgaba a hacer, pero bueno, evidentemente él no pudo sobreponerse al miedo, y entonces se puso la excusa, porque antes del miedo, ¿no? Antes de poder exponer el miedo, expone la excusa. Dice: yo te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. ¿Qué tiene que ver esto? Porque en realidad, ¿cómo es que siga donde no sembró y recoge donde no esparció? Él había sembrado 5 y 2 talentos y un talento, o sea que había sembrado y quería venir a recoger lo que había sembrado, no es que no había. Entonces él está queriendo justificar su miedo, por lo cual no hizo nada y escondió el talento en la tierra. Y aquí tienes, entonces le dice lo que es tuyo. Y fíjate, respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. O sea que el Señor le sigue con su argumento, ¿no? Pero si sabías esto, más tenías que haber hecho, le quiso decir, ¿no? Bien. Entonces dice: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Y entonces acá viene lo que dice el Señor: quítale pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le hará dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, que el miedo no te exime de las consecuencias de tu cobardía. Esto es maravilloso. No, lo que pasa es que tuve miedo. Él pensó que a lo mejor al decirle tuve miedo, el Señor iba a decir: ay, pobrecito, claro, tuvo. No, ese no es Dios. Dios jamás va a decir pobrecito. Dios te va a sacar siempre de la actitud y de la postura de víctima, que eso es del diablo, y te va a decir: no, yo te di para que vos hicieras con lo que podías hacer. Porque él podía hacer, se enfrentaba ese pequeño miedo que tenía. Entonces, lo que le muestra al Señor es que el miedo ni ninguna excusa nos va a eximir de las consecuencias que vamos a tener si no cumplimos con lo que Dios quiere que hagamos. Esto es realmente maravilloso. El que tenga oídos para oír, que oiga.